Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La historia de la humanidad quizás no es como nos la está contando nuestros libros de historia. Tal vez los primeros asentamientos humanos no están donde dicen que estuvieron. Tal vez la escritura no apareció cuando dicen que apareció, sino mucho antes. Tal vez las primeras herramientas de hierro no se descubrieron cuando nos lo están contando. La ciencia actual y, por supuesto, la ciencia arqueológica que se dedica al intento de encontrar esos primeros vestigios de las antiguas o más antiguas civilizaciones o culturas se centra principalmente en la zona de Mesopotamia, como uno de los sitios de origen de las primeras culturas o civilizaciones humanas. Ciudades como Çatalhöyük, datadas hace unos 10.000 años en la zona de Turquía, se consideran las primeras. Sin embargo, parece ser que hay otra parte en el planeta en la cual se han encontrado estructuras con mucha mayor antigüedad. Pero si no se han encontrado hasta la fecha, no es porque el ser humano no haya explorado el resto del planeta, sino porque se encuentran en un sitio absolutamente imposible. Ese sitio del que estamos hablando es un sitio que se encuentra bajo el mar, situado concretamente cerca de la isla de Taiwán y siendo propiedad territorial de Japón. Concretamente estamos hablando de la isla de Yonaguni. En la isla de Yonaguni hay un conjunto de estructuras descubiertas por casualidad en 1975. El submarinista japonés Kiichiro Aratake fue la persona que lo debió encontrar por curiosidad. Al principio parece ser que empezó a ver una serie de estructuras que le parecieron lo suficientemente angulares y perfectamente estructuradas como para poder deducir que aquello no obedecía a una erosión natural. Vamos a hablar de estos vestigios absolutamente misteriosos y desconocidos que, por supuesto, demuestran que bajo el mar hay auténticas ciudades impresionantes escondidas desde hace miles y miles de años. Para hablar de ello no tenemos ni más ni menos que a nuestro colaborador habitual, que es Vicente Fuentes. Hola Vicente, nuevamente aquí con nosotros. ¿Qué tal? Hola JL, un placer estar aquí con todos vosotros. Un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Bueno, seguramente todos aquellos que ven Mundo Desconocido habrán oído hablar de las pirámides de Egipto, por supuesto, de las pirámides incas del Perú, las pirámides aztecas y mayas de México, las pirámides quizá de Nubia en Sudán, la antigua Mesopotamia en Irak, como decías anteriormente, los famosos zigurats y en Persia. Pero ¿qué pasaría si le comentásemos que puede existir una ciudad con una pirámide sumergida bajo el mar en esas costas de Japón que hacías alusión? Bueno, pues en este video programa vamos a comentar los descubrimientos que ha habido y vamos a estudiar también algunas características fascinantes que tiene esta ciudad de Yonaguni. Vamos a ver. Al parecer esta ciudad se debe encontrar a una cierta profundidad y aproximadamente hace unos 20.000 años existió una glaciación, la cual, evidentemente, y debido al hielo que se acumuló en los casquetes polares, adicionalmente a los hielos que se formaron dentro de los grandes glaciales en la Tierra, por supuesto en tierra, hizo que las aguas se retirasen. Las aguas o el mar, como lo conocemos en la actualidad, no tenía o no estaba a la misma altitud. La altitud del mar era bastante inferior, tan inferior que era 140 metros más bajo que el nivel actual. Imaginad la cantidad de agua que se pudo retirar en hielos, en formaciones heladas. Pero eso no ocurrió ayer. Eso ocurrió hace nada más y nada menos que 20.000 años. Con lo cual, si estamos encontrando ciudades y estructuras amuralladas y además muchas cosas de las que vamos a hablar ahora, si se están encontrando bajo el mar, porque no solo es Yonaguni, sino que hay otros sitios, pero vamos a centrarnos en Yonaguni, que quizás sea el más espectacular de todos. Si hay estructuras, realmente hubo civilizaciones anteriores a lo que la historia marca, que por supuesto estaban muy desarrolladas tecnológicamente y que fueron capaces de crear incluso imperios en lugares donde hoy en día ya no puede existir nada. ¿No es así, Vicente?
Efectivamente, JL, mira, te puedo contar y te cuento, de hecho. Vamos a hablar en este videoprograma del doctor Masaki Kimura, es que es un geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, que ha buceado allí durante más de 18 años para medir y mapear las características de este conjunto monumental que existe en Yonaguni. Bueno, los primeros hallazgos, y ahora hablaremos un poco de esos hallazgos, exponen que la estructura consta de una enorme red de edificios muy similares a los zigurats que aparecen en Persia, que incluyen pues fortificaciones, una serie de conductos perfectamente angulados e incluso una gigantesca estructura circular similar a un estadio. Claro, como ingeniero que bueno, pues que en el que he trabajado en el sector del agua, a mí me fascina el hecho de ver cómo está conectado todo como por un sistema elaborado en lo que parecerían ser carreteras y vías fluviales. A mí eso me parece fascinante, ¿no? Pero más fascinante es el hecho de ver que, bueno, pues existen marcas de cantería y se aprecian en las esquinas de las terrazas de la estructura, porque esta estructura está formada pues como si fuesen una de las maravillas del mundo, esas terrazas colgantes que existían en la antigüedad. En Babilonia, bueno, pues es un poco de este estilo, ¿no? Es decir, con unas gigantescas terrazas, y resulta que justo en los cantos de esas terrazas aparecen agujeros que, bueno, pues estaríamos hablando de algo totalmente manufacturado, ¿no? De hecho, además, esos agujeros se ven las fracturas de las rocas, es decir, está hecho a propósito. Más misterioso todavía es el hecho de observar que en alguna de esas cuevas, en alguna de esas construcciones hay estalactitas, formaciones calcáreas que por supuesto solo se pueden haber formado por decantación en un ambiente aéreo, es decir, que pudieron estar en pie aquellas estructuras durante siglos y siglos, mucho antes de lo que nos podemos ver en los libros de historia, y quizá enlazando con esa mitología del continente perdido Mu. Además, fíjate, si evidentemente hay estalactitas, el crecimiento de la estalactita creo que está atado en 1 milímetro, ya no sé si es 1 milímetro o 1 centímetro cada 100 años, creo que es 1 milímetro. Entonces tenemos en cuenta que si existen estas estructuras bajo el mar, estalactitas que no pueden existir si no están al aire, ese conjunto monumental ha podido estar miles de años sencillamente, bueno, pues allí, cuando no había aguas sobre aquella tierra. Pero vamos a ponernos en contexto, si quieres. Realmente Japón no solo es la isla de Japón, sino que Japón es un montón de islas, hay más de 3.000 islas. Nosotros conocemos un amigo que vive en Japón, compartimos amistad con David. Ya un saludo desde aquí a David. David es uno de los webmasters. No, es uno de los que se dedica a dar alojamiento web y tal. Y bueno, pues de vez en cuando nos ha echado una mano y siempre se agradece, por supuesto. Aparte de que esas composiciones que habéis escuchado de fondo, pues parten de la mente de David, que amablemente pues nos las ha ofrecido. Vamos a centrarnos en esta idea. Bien, Yonaguni es la isla más occidental, la que se encuentra aproximadamente a unos 2.000 kilómetros de Tokio, aproximadamente, y a unos 10 kilómetros de Taiwán, como veis está muy cerca. La actual China capitalista, vamos a decirlo de esta manera. Bien, efectivamente estás diciendo que se aparecen marcas de cantería, lo que ya significa que esa gente utilizaba hierro, manejaba hierro, y la edad del hierro no aparece hasta mucho más tarde en Occidente. No manejaba el cobre, no manejaba otro tipo de materiales más que el hierro, evidentemente, para poder utilizar o poder dar moldeado a ese tipo de estructuras, a no ser que utilizaran técnicas como el reblandecimiento de la piedra, pero esto ya es mucho más complejo y requeriría una investigación mucho más profunda. Las estalactitas, como tú bien dices, solo se han podido formar por decantación aérea, pero el conjunto de aguas y pozos parece ser que están erosionados, con lo cual tuvieron mucha actividad en la época en las que fueron utilizados. Imaginaos que había pozos, y estamos hablando de que esas estructuras se encuentran a 25 metros de profundidad y que las aguas se retiraron a 140 metros. Posiblemente estemos hablando de un imperio desaparecido que existió y floreció hace 20.000 años y del cual prácticamente no queda absolutamente nada. Pero vamos a continuar hablando de este misterio. Adelante, Vicente, danos algún dato interesante sobre el mismo.
Pues sí, mira, JL, viendo la casuística de todo lo que se puede apreciar, viendo los estudios de Kimura y de otros científicos japoneses, pues resulta que uno ve piedras perfectamente talladas, además con manchas rojas, es decir, resultados de la presencia muy antigua de musgo, no de líquenes que puedan ser identificados por los biólogos pues locales y tal, no, son unas manchas que no corresponden a la geología del lugar, no corresponden a los líquenes y que solamente pueden haberse desarrollado por acción directa en la superficie. También se han visto herramientas de piedra, imágenes de agujeros circulares, lo que decíamos anteriormente, y rectangulares claramente antrópicos, es decir, ángulos rectos. E incluso JL, lo que decíamos al principio de las famosas pirámides, ¿no? Bueno, pues el profesor Kimura ha evaluado esa pirámide que parece que está allí también en Yonaguni, que también es escalonada, como las que aparecen en México y en Perú. La ha llamado estructura Yup, es decir, la Yonaguni Underwater Pyramid. Y bueno, es una escalonada decreciente por ambos lados. El lado norte pegado a la costa es difícil de explorar, pero también presenta escalones. Bueno, es interesantísimo porque parece que es una construcción primitiva inacabada, ¿no? Y además de eso, Kimura expone que el monumento forma parte realmente de una gran explanada. Una explanada en la que de repente, y además esto se puede ver perfectamente con las fotografías y las recreaciones tridimensionales que se han hecho, pues existe una especie de carretera que se pierde en la plataforma suspendida, una estructura circular, lo que decíamos anteriormente del estadio, y bueno, pues piedras diseccionadas y cortadas, ¿no? Si te parece bien, JL, podemos ver también pues podemos hacer como un pequeño recorrido porque hay estructuras muy similares a los arcos del triunfo que se hicieron luego posteriormente en Occidente, templos y bueno, si te parece bien podemos hacer un poco una especie de recorrido por sí, todo aquello, ¿no? Bueno, vamos a ver, al parecer todo esto corresponde a una fortaleza a la cual posiblemente, una fortaleza inmensa, ¿eh? Estamos hablando de que esto tiene 4,5 kilómetros cuadrados. La superficie es bastante importante. Esta fortaleza ahí está compuesta de 5 templos, como tú bien has dicho, un estadio conectado, hay una serie de canales, caminos, aguas protegidas, y pudiéramos encontrar alrededor de esos enormes muros una serie de estructuras y una serie de pirámide, o esa pirámide monolítica de la que estabas hablando, que aparentemente se está levantando sobre una profundidad de 25 metros, ni más ni menos. La pirámide, bueno, pues debido a la profundidad, al parecer, y según tengo entendido, porque yo he tenido ocasión de escuchar al señor Yonaguni en la entrevista, él dice que cuando se está buceando en la zona las imágenes son mucho más evidentes que cuando se está grabando. La perspectiva que se tiene del lugar es mucho mayor y permite identificar todos los objetos de una manera muy clara. Al parecer el señor Kimura presenta su investigación, un modelo generado por ordenador, intentando dar realismo a todo este tipo de estructura, a toda esta zona, y bueno, mostró todas las ruinas arqueológicas del sitio en una conferencia científica que dio en Japón allá en el año 2007. Según el señor Kimura, decía que había aproximadamente unas 10 estructuras sumergidas en Yonaguni y que había otras 5 estructuras en una isla principal cerca de Okinawa aproximadamente. Y bueno, pues no sé, ya he comentado que estamos hablando de que el área son 48.400 pies cuadrados, que equivale pues a unos 4,5 kilómetros cuadrados, que es una cantidad muy aceptable, 4.500 metros cuadrados. Estamos hablando de que son construcciones en piedra. Y os pongo en contexto, porque esto lo quiero aclarar y se lo comento también a Vicente, hemos hablado ya de ello, de que las civilizaciones que se dedican a hacer pequeños asentamientos de piedra, en las cuales hace sus cabañas y sus pequeñas fortificaciones, bueno, pues están bien, son avanzadas, tienen tecnología, pero las civilizaciones que son capaces de hacer estas grandes construcciones en piedra ya no son pequeños asentamientos. Estamos hablando de auténticas ciudades-estado que quizás pertenezcan a imperios muy grandes. ¿No es así, Vicente? Efectivamente, JL, de hecho, con culturas perfectamente desarrolladas. Por ejemplo, si nosotros hacemos un recorrido por todas estas grandes estructuras de Yonaguni, nos encontramos que nada más entrar en la ciudad hay una serie de monolitos de corte perfectamente recto, es decir, algo que casi evoca más tiempos de los sumerios o presumerio incluso, ¿no?
habíamos visto el tema de esa cultura y esa tecnología con respecto a las marcas de cantería en las piedras, pero es que las terrazas están perfectamente encuadradas y cuadriculadas y dividen la estructura en sectores de 90 grados. Es decir, esto no puede ser una formación natural, pues en base a que además también se ven bloques a medio cortar e incluso un gran muro de contención en lo que viene siendo pues el muro exterior, es decir, la parte más externa de la ciudad. De hecho, existe un pasillo de separación entre el exterior y el interior, como si sirviese para evacuación, es decir, algo que a nivel de ingeniería y a nivel de arquitectura tiene todo el sentido del mundo, ¿no? A mí me interesa bastante ver, pues por ejemplo, estructuras de forma de túnel de 1,2 metros de alto, es decir, que pudiesen tener algún tipo de entradas y salidas secretas, ¿no? Que evidentemente pues eso requiere una talla de la piedra perfectamente, bueno, pues definida y no al alcance de cualquier pueblo de la antigüedad, y menos aún teniendo en cuenta hace 20.000 años, ¿no? Que por supuesto pues los seres humanos poco más que pues estábamos cazando animales con piedras, ¿no? Es interesante el hecho de poder ver que existen, pues lo que decíamos de antes, de pozos, como algún tipo de almacenamiento de agua, es decir, depósitos de almacenamiento de agua, aunque yo sinceramente pienso que pueden ser bases para pilares de algún tipo, es decir, que lo que vemos ahí son pues piedras, ¿no? Pero que aquello pudo estar realmente pues formando una gran estructura con otros materiales, ¿no? Me interesa mucho también el hecho de que, bueno, pues estamos en una zona en donde pues normalmente pues tiene una gran actividad sísmica, y es decir, puede haber enterrado bajo la superficie, bajo el fondo marino, puede haber enterrado una gran cantidad de estructuras, y de hecho pues hay una persona, otro doctor que se llama Teruaki Oshii, que bueno, que dice que el origen de las edificaciones es incluso anterior al final de la era glacial, ¿no? Y que todo eso pues al final ha ido pues sucumbiendo por la teoría de la tectónica de placas, es lo que expone este hombre, pues que ha ido sucumbiendo a nivel de subterráneo, ¿no? Que estaría toda la ciudad pues enterrada bajo capas y capas de estratos en el fondo marino. Bueno, a mí me parece fascinante el hecho de poder observar todo esto a nivel de ingeniería, porque tiene todo el sentido del mundo una construcción así. Lo que pasa es que ni concuerda con los libros de historia, ni con la tecnología que tendría el hombre supuestamente para aquellos años, y sobre todo me parece alucinante el hecho de que otra vez vemos la figura de la pirámide en otro pueblo de la Tierra, sin conocerse supuestamente esos pueblos de la Tierra. Pues sí, efectivamente, nos dejamos buena parte de la historia a un lado sencillamente porque no la conocemos. Ahora fíjate qué problema para la ciencia. Coger esta parte de la historia, destruir o borrar todo lo que anteriormente conocíamos y colocar esto dentro de contexto. ¿Tú crees que la ciencia oficial va a consentir coger todos sus libros oficiales, tirarles a la basura y reeditarles, incluyendo la ciudad de Yonaguni? Yo creo que no. Yo creo que la ciencia, y creo bien a bien creer, todavía está poniendo en duda la existencia de esta ciudad, sencillamente porque les costaría muy caro el mero hecho de trastocar toda la historia. Y como tú bien dices, ocurre, además creo que entre los datos que has dado me parece que hubo una plancha que han encontrado cerca de Okinawa en la cual debía haber hasta escritura, una serie de caracteres escritos en un lenguaje no conocido, en una serie de idioma, un idioma que no se conocía, y que por supuesto ya nos da una clave adicional de que esa civilización que vivía allí estaba muy avanzada. Tener escritura, tallar la piedra y hacer construcciones megalíticas de este calado implica que, bueno, hay que manejarlo y hay que ver esas rocas, que son rocas inmensas, cómo hay que moverlas, cómo hay que transportarlas, todo necesita su técnica. Es decir, estamos hablando de un inmenso o una inmensa ciudadela bajo el mar y que por supuesto es de tamaño sorprendente. Pero fíjate tú que tendríamos que empezar a recoger esos antiguos mitos que hablan de la civilización de Mu, ese continente perdido o desaparecido debido a una gran catástrofe, según cuentan las antiguas leyendas. O también tendríamos que hablar de esa Atlántida o ese Thule, una serie de construcciones que existían allí e incluso de las que hablaba, por ejemplo, el propio Platón en el Tibias y el Crimeo,
Critias y el Timeo, me parece que son dos obras de Platón, donde hace referencia a cómo era concretamente la ciudad donde vivían los atlantes, aunque nada tiene que ver en este caso porque evidentemente hace referencia a la Atlántida. Si bien es cierto, esto entraría más bien dentro del contexto de la existencia de la antigua Mu, más bien ubicada en esa zona del Pacífico. Pero bueno, este tipo de estructuras, nos hemos dado cuenta, como tú bien has estado relatando, nos recuerdan bastante a todas las estructuras existentes en Mesopotamia, en Egipto, en Sudamérica, en la China, que también hay. Estamos viendo que se están reproduciendo los mismos elementos. Posiblemente correspondan a algún tipo de civilización avanzada, desaparecida, de la cual no tenemos más vestigios. Y quiero decir, lo que posiblemente es que estemos viendo, en lo que estemos viendo sea un rescoldo de lo que allí habría. Y si, de hecho, me parece que ha habido un terremoto, como tú bien has dicho, es una zona bastante de terremotos, ha habido un maremoto hace tiempo y ha debido sacar a flote todavía más vestigios que parecen realmente artificiales. E incluso se han podido observar hasta esculturas que, bueno, que parece que recuerdan una cabeza o una serie de estructura más bien metamórfica o metahumana, algo un poco extraño, pero bueno, ahí está. Vemos que efectivamente esto puede que sea un sustrato de lo que realmente exista y debajo exista algo absolutamente sorprendente. ¿No es así, Vicente? Efectivamente, JL, yo realmente sí que tengo claro que puede existir alguna relación con estos continentes antiguos, continentes perdidos. Muchas de estas historias enlazan bastante bien con toda aquella, podemos decir, todos los orígenes del pueblo sumerio, ¿no? De diferentes asentamientos alrededor del mundo que vienen además descritos en, bueno, pues en las obras de Zecaria Sitchin. Y a mí me interesa bastante porque posiblemente lo de Yonaguni sea pues un vestigio remotísimo y realmente pues una punta del iceberg de todo aquello que pudo ser algún día el continente de Mu. Me parece fascinante, pero claro, evidentemente no se podrá hacer, igual que veíamos también el tema de desenterrar las estatuas de la isla de Pascua, ¿no? Y a quién le interesaría y a quién no le interesaría desenterrarlo, pues esto es evidente. ¿A quién no le interesaría desenterrarlo? O lo que decíamos también en algún otro programa, ¿no? ¿A quién le interesaría coger todo lo que estaba en el Museo Arqueológico de Irak en el año 2003, cuando entraron allí los americanos? Es que la pregunta que hay que hacerse es, claro, no es a quién le interesa que yo descubra esto, sino que el problema lo tengo es por las personas a las que no le interesa que yo descubra esto. Hay muchos intereses para evitar que la historia se cambie y mantener la historia en los orígenes de la antigua Sumeria y mantener la historia en los actuales libros, porque realmente si empezáramos a tirar de la manta solamente con los descubrimientos de la isla de Pascua o los descubrimientos que hay aquí en Yonaguni, bueno, pues tendríamos que reescribir la historia diciendo pues que, primero, el descubrimiento del metal, de hierro, es mucho más antiguo de lo que nosotros pensábamos. Segundo, el descubrimiento de la escritura es mucho anterior a lo que pensábamos. Tercero, los primeros asentamientos humanos son por lo menos de 10.000 años anteriores a lo que nosotros pensábamos. Tercero, el movimiento de las aguas implica que quizás hubo zonas que hoy en día están bajo el mar, pero que realmente fueron en su momento auténticos vergeles donde una importante civilización o cultura floreció, de la que en estos momentos no tenemos absolutamente ni idea. Por supuesto, todo este tipo de cuestiones pues nos hace incluso reflexionar de que la historia de la humanidad que conocemos es tan parcial y tan absolutamente, digamos que minúscula, que, bueno, con este tipo de descubrimientos la perspectiva que se nos abre con respecto a lo que el ser humano fue en el pasado es mucho más amplia. Pero claro, como tú bien dices, ¿a quién le interesa y a quién no le interesa? Efectivamente, JL, todo este conocimiento debe quedar de manera subrepticia, de manera oculta, bajo, pues evidentemente bajo la tierra, bajo el fondo marino. Todo esto no se debería de dar a conocer a la opinión pública porque podría hacer temblar los cimientos de una sociedad como la que tenemos ahora. Esto es así exactamente, es como piensan la gente que nos gobierna, también la ciencia que nos gobierna. Total, la economía, la política, la ciencia,
a todos los niveles, el conservadurismo está evitando un progreso necesario para esta sociedad, pero desde el nivel científico hasta el nivel económico, hasta el nivel social, el nivel médico, a todos los niveles, porque el conservar algo, bueno, no quiero entrar en estos datos. La naturaleza en sí es cambiante. Las estaciones salen, se modifican, cambian y los árboles florecen, por supuesto, el día, la noche, los movimientos de la Tierra, todo absolutamente en el universo es cambiante, nada es inmóvil. Si algo es inmóvil es porque es antinatura. Todo necesita moverse y evolucionar o crecer o dirigirse hacia un sitio. Mantener una estructura monolítica, ya sea económica, científica o en la que queráis ver, es antinatural y perjudicial para el propio progreso y crecimiento del ser humano. Vicente, llevamos 25 minutos, ha sido un programa fantástico, hemos hablado de un tema que desde luego es muy desconocido y es sorprendente ver bueno, pues que efectivamente existe esta ciudad, está ahí, y yo no sé si tienes algo más que añadir. La verdad es que no, para mí ha sido un auténtico placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues nada más, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.